Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9, lo que están escuchando por YouTube. Hoy 12 de julio del año 2021. Vamos a continuar con la iniciación al estudio del Nuevo Testamento que estamos casi concluyendo. Y hoy nos toca en este inicio de semana, Primera de Pedro. Vamos a empezar. Se cree que Pedro... Bueno, primero se le atribuye a Pedro, ¿no? Esta epístola, porque ya empieza, ustedes saben, dice Pedro apóstol. Bueno, se escribió más o menos alrededor de los años 64 y 65 después de la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, ¿a quiénes estaban dirigidas? Bueno, a los cristianos que habitaban en Ponto, Galacia y Capadocia, Asia y Bitinia. Eso lo dice de entrada y él. Estas iglesias podríamos decir que eran iglesias o congregaciones, pero ya el evangelio ya se había empezado a predicar y entonces ya dentro de estas iglesias o congregaciones ya estaban mixtas. Podríamos decir, habían judíos, habían gentiles ahí dentro de eso. Si ustedes ven, en el 5.13 dice que se escribió de Babilonia. Pero quiero que entiendan algo, no era Babilonia la que aparece ustedes en el Antiguo Testamento, esa ciudad antigua que ustedes ven, que estaba en Mesopotamia. Puede ser que Pedro está utilizando Babilonia de una forma que refiriéndose a Roma. Puede ser que se esté refiriendo a Roma, porque en Apocalipsis 16, 19, 17, 5, 18, 2 se le utilizaba, vamos a decir, se lo utiliza como, vamos a decir, un poder del mundo que se opone a Dios, algo así, una posición al mundo. Entonces, Pedro lo podría estar usando en ese sentido, que estoy en este lugar, en Roma, con esta gente que se opone a Dios. Bueno, va a mandar una carta que lo lean así y él... Entonces, quizás que sea así, como lo hace más adelante Juan, pero desde otra perspectiva. Eso es más o menos el contexto vamos a decir, del lugar, quién escribió, quién fueron. Bueno, esta carta se cree que es única, vamos a decir que la escribió él mismo, no es que tomó de acá o de otro. Vio que dice, algunos piensan que tomó de acá, o no, se cree que esta proviene de Pedro mismo, ¿sí? Podríamos decir que era él mismo el anciano que enseñaba todo esto. Esta carta, aunque yo no la nombro mucho, podríamos decir que tiene un alto contenido teológico. No es así no es el Pedro que ustedes conocen en ese Pedro impulsivo, yo Señor, nadie, no vemos ese, ya vemos un hombre más anciano. Esto me hace acordar, o sea, que en la vida cristiana nosotros vamos avanzando día a día y año y vemos acá un Pedro totalmente diferente a ese Pedro de orgulloso, confiado, porque por todo lo que escribe acá se van a dar cuenta. Entonces, él empieza ya mostrando en Primera de Pedro, bueno, tiene muchísima teología, un amplio campo de la teología, y no solo eso, sino en el comportamiento y la ética cristiana. Es algo increíble viniendo de Pedro. O sea, si ustedes lo veían al principio, cómo se peleaban ellos. Bueno, acá él nos muestra ya cómo el Señor Jesucristo ya estaba esa redención antes de la fundación del mundo. Imagínense hablando de eso. ¿Se acuerda Pedro con el Señor cómo eran? Y acá ya está hablando de la doctrina supra, o podríamos supra la serena o infra la serena de alguna forma, hablando desde antes de la fundación del mundo y después hablando de las cosas después de la consumación escatológica. Así lo veo yo, por lo menos, lo que él habla, aunque no lo dice con estas palabras, pero él está hablando de estas cosas. Ahora, él también no solo eso, amado, sino que él está hablando de la santidad y tener confianza en Dios. Cuando él se le dijo hombre de poca fe, ahora él es un hombre totalmente diferente. Él habla en confiar a Dios, en ser humilde para nuestro testimonio, nuestra vida cristiana, nuestra ética.
Hay muchos consejos para la vida práctica. Habla del matrimonio también, habla del trabajo, la relación que tenemos que tener con las personas, con el gobierno. Muchas de las cosas que él escuchó también, porque él sí estuvo sentado a los pies del Señor Jesucristo. Y usar bien todo lo que el Señor nos ha dado, los dones espirituales, todo lo que sea para la edificación de la iglesia, incluso los ancianos, cuidar las ovejas, hasta porque en el capítulo 5 el que le dice, esas ovejitas te las dio el Señor, cuídala porque va a venirte a pedir cuenta el pastor de los pastores, porque no son nuestras. Él ya habla como un pastor, como un anciano, amados. Este hombre que ustedes lo ven ahí, totalmente diferente cuando el Señor lo llamó. Ya era un hombre formado, un anciano, un pastor. Y él, muchas de esas enseñanzas, amado, las aprendió de su Señor. Por eso que un pastor se debe, yo he escuchado a otro, discipulado de esto, discipulado de aquel, discipulado de este, máster discipulado, no, un verdadero pastor lo que busca es que se forme el carácter de Cristo. Y no pararé, dice Pablo en Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es un verdadero discipulado. Un discipulado es aquel que sigue a su maestro, imita a su maestro, quiere ser como su maestro. Y Pedro, para mí, es un ejemplo de lo que, como él empezó, ese hombre así muy, yo diría tosco, rudo, como era yo al principio. Y el Señor lo tuvo que amansar para que sea humilde. Me imagino un hombre grande, de pesca, fortachón, y hablando humilde, cuando puede salir adelante y con su cuerpo prepotear a todos si quiere. Le decían algo y se cree que era él, que dice, no, se le cortó la oreja así a uno. Impulsivo. Pero él habla de tener dominio propio ahora. Él habla muchas cosas del sermón del monte, sobre la persecución que vamos a tener, que habla el Señor en Mateo 5, y él lo habla en el 3:14, sobre las buenas obras que habla el Señor para glorificar a vuestro Padre que está en los cielos, dice el Señor creo que en 5:16, y él lo habla acá también, sobre la herencia cristiana que vamos a tener, que dice el Señor no haga tesoro en el cielo, y él dice, él también habla esas mismas cosas en primera de Pedro 1:4, por una herencia incorruptible. El Señor Jesucristo no haga tesoro acá, se afanan, trabajan con todas estas cosas y se van a morir. Acumulan acá cosas para que se las coman las polillas. Así están las personas. Pero Pedro dice, tenemos una herencia incorruptible. Después que nosotros morimos, las otras cosas son eternas. Yo creo que este fue uno de los discípulos que durante años yo no le presté atención, pero tiene mucha teología, quizá algún día pueda darla. Él habla de la grandeza, de la salvación que hizo el Señor, el costo que pagó el Señor. Ahora, ¿para qué? ¿Para que ustedes vivan como quieran? No, dice para que busquen la santidad, llamamiento de una vida santa, dice él. Eso es porque Dios es santo, apartado, y nos habla de eso. Habla de tener respeto a las autoridades, los esposos, respetar a la esposa, los esposos amar a la esposa, respetar a la esposa. Acá viene el respeto de la autoridad. Si usted no respeta a Cristo, a Dios, no va a respetar a su marido, no va a respetar a ninguna autoridad, porque es rebelde. Habla muchas cosas él. Respetar a las autoridades que ha puesto el gobierno, porque han sido instituidas por Dios, mientras se sujeten a la palabra del Señor, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos tenemos que tener, dice Pedro, yo lo estoy parafraseando todo, primera de Pedro, acuérdense. Dice, ustedes son cristianos de alguna forma, dice, bueno, tengan comunión con sus hermanos. No, que este no me cae bien, aquel está muy gordo para mí porque me cae pesado. Aquel sí, aquel es muy cristiano. Y es posible que haya otros cristianos que son más maduros y por supuesto son más afables, más gentiles, pueden entenderles. ¿Por qué? Porque ellos ya crecieron. Quizá otros son como esos chicos que se conocen, son de la misma cosa y se pelean, ¿vieron? Así, se agarran de los pelos, pero uno más grande quizá usted se lleva bien por la forma como el Señor trabajó, y ese hombre grande quizá está reflejando al Señor Jesucristo y usted se lleva bien, pero usted también tiene que llevarse bien con los demás, porque si ese grande, o yo, que le puedo tratar de un trato diferente que no se lo trataría a otro, como yo les he enseñado mucho a los que están en el aula, se acostumbra mucho a que, no,
así como aprenden de mí, vayan y lo hacen con los otros. Le tienen paciencia, lo ayudan, porque es así. No se trata que solamente a mí y después no doy. Bueno, esto es Pedro. Es yo que sea un discípulo en acción. Eso es un discipulado. Un verdadero discipulado. Y este es un hombre egresado, yo diría ya, del Señor Jesucristo. En estos últimos años que él tenía ya. Él le muestra que, Señor, nos ha dado un privilegio, pero también nos ha escogido para sufrir, amados. Ahora, si nosotros hemos nacido de nuevo y tenemos una herencia y estamos siendo protegidos por el poder de Dios para perseverar, esto no significa que no hay pruebas, porque él empieza diciendo, tenemos muchas pruebas, y en segunda de Pedro también. Entonces todo esto tenemos que aplicarlo, vivir como cristianos, tenemos obligaciones como cristianos en el mundo, apartarnos del mundo, ser santos, odiar las cosas que Dios odia, amar las cosas que Dios ama, amar al pueblo de Dios, hacer justicia, amar a los hermanos. Todas esas cosas son obligaciones, son responsabilidades que tenemos. Mostrar la fe a pesar de que no se vea nada, hay que continuar por la fe. No hay que ser malos y hostiles. ¿Me lo hiciste? Entonces te la hago. No, dice así, ser ejemplo como nuestro Señor, dice una parte, que él lo insultaba, le decían cosas y él no se las devolvía mal por mal. Él se dejaba a quien juzga rectamente. Amados, hay mucho material para vivir una vida cristiana acá. Es una carta pero muy, yo que sé, práctica, diría acá. Y él nos muestra todo esto, lo que tenemos para vencer es porque Cristo murió por nosotros, por su sangre que fue derramada. Entonces eso es lo que debemos hacer. Si Él hizo eso para que nosotros viniéramos, tenemos esa misión también como discipulado de hablarle a las almas de lo que Él ha hecho, porque eso hizo Cristo, para eso vino Cristo. Y si somos un discipulado, no es para que doy cursitos, no, tenés que vivir una vida práctica. Ahora, en ese paquete viene el sufrimiento, amados. Y el sufrimiento no es porque estoy enfermo, por esto. No, el sufrimiento, ¿sabe por qué viene? Como hablé ayer de los profetas y los cristianos, viene ¿por qué? Por ser un cristiano, porque vivimos en un mundo hostil. ¡Ay de usted! Si estas palabras que voy a decir le llegan. Cuando dijo el Señor, ¡ay! Si el mundo a ustedes le dice, muy bien, welcome, bienvenido, ven acá con nosotros, siéntate a mi mesa, come con nosotros. ¡Ay de usted! Porque usted va a ser aborrecido. Y no porque usted es un mala onda y le cae mal a todo, no. Porque usted es un cristiano, dice Pedro. Yo estoy contemporizando las palabras. Usted es un cristiano y a causa de eso el mundo lo va a aborrecer a usted como a su maestro. Porque si lo hicieron conmigo, dijo el Señor, lo van a hacer con ustedes. A ustedes no lo van a invitar a comer. Sí, siéntate acá. Sí. El fariseo, ¿se acuerda? Esto sí. Si supiera este no sería. Sí lo invitan, pero ¿sabe para qué? Para hablar mal, para probarlo, para esas cosas. Ahora puede ser que usted vaya y se relacione porque ven que usted es un cristiano y es diferente, pero cuando usted se empiece a mostrar de verdad como es un cristiano, no van a aguantar. Porque usted es una persona íntegra. Mire lo que es este hombre. Fíjese lo que era antes. Obsérvelo lo que era él. Y léase aunque sea una vez en su vida la primera epístola. Léala. Hoy tiene para escuchar si quiere también. Entonces es importante ver esto como él nos muestra cómo vivir esta vida cristiana. Y para eso uno debe nacer de nuevo. No se trata de querer imitar o hacer cosas. Él dice que nosotros debemos dominarnos a nosotros mismos. Ni los hombres, entendimiento. Bueno, habla de muchas cosas, Pedro. Pero una de las cosas es el dominio propio. Empezar a despojarnos de pecado porque perdió el pecado, vamos a decir, el poder. Pero el pecado está. Entonces habla de la santidad. Amado, no hace así. No sucede la santidad. Justificación. Bueno, santidad ya quiero. No sucede. Cultívela, amado. Cultívela. Ríguela todos los días con el agüita de la palabra. Con la oración. Señor, por favor. Haga ejercicio. Usted no le crece los músculos en el cuerpo si no hace nada. Va a ser una persona así como sedentaria.
Hay muchos cristianos que son quietistas, quieren santidad pero no hacen nada. Sí, la salvación es monergística, pero la santificación es sinergística. Usted tiene que hacer algo. Y esto no es obra, sino un resultado es el salvo. Entonces, vamos, le dice Pedro. Los estimula ya a luchar con todas las cosas que tienen. Y entonces, amado, tiene mucha teología, yo diría, ética cristiana a él. Sujetarse, ya lo dije, a las autoridades y tener dominio propio. Él habla mucho de eso. O sea, aprender a soportar las pruebas, que la vamos a ver mañana, que él le da más énfasis a eso. Entonces, vemos eso, amado. Vivimos en un mundo donde la iglesia dice, no, que la iglesia, no lo juzgué. ¿Por qué? Porque la iglesia es el hospital de Dios. Amados, sí puede ser que sea el hospital de Dios, pero no estamos para decir así. Tiene más que una clínica para estar así. Nosotros, sí es verdad que hay muchas personas que hay que cuidarla, pero la iglesia tiene otro llamado, no así que tienen que estar así. No, hay cosas para hacer. A mí no me da tiempo de hablar sobre esto, pero las enseñanzas, podría decir que más él hace énfasis, habla sobre la santidad, la santificación. Entonces a mí me gustaría que la puedan leer, aunque sea ojearla un día, y si no escucharla, pero tiene, por lo menos en el capítulo, en la epístola número 1, tiene bastante teología de una vida práctica. Entonces no es tanto así de una vida del hospital, no, hay que ponerse una armadura, estar firme, hermano, hay que buscar la santidad porque Dios es la santidad. Son órdenes, vamos a decir, militares, tienen que hacer esto, no que estamos en el hospital quietito así. No, amado, entonces hay órdenes imperativas. Es una epístola muy buena, amados. Bueno, que tengan un bonito día y mañana nos vemos con la segunda de Pedro.